Explicaré uno de los principios que veremos en los siguientes experimentos. El principio de Pascal, nombrado en honor al matemático y físico francés Blaise Pascal, es una ley fundamental en la física de fluidos que establece cómo se transmite la presión en un fluido confinado. Este principio es esencial para comprender el comportamiento de los fluidos en diversas aplicaciones, desde la ingeniería hasta la tecnología, y ha sido una piedra angular en el desarrollo de dispositivos hidráulicos. Para comprender mejor este principio, es esencial tener en cuenta la definición de un fluido. Un fluido es una sustancia que puede fluir y adaptarse a la forma de su contenedor, y puede ser un gas o un líquido. En el caso del principio de Pascal, el enfoque principal suele ser en los líquidos, ya que estos son incomprensibles en comparación con los gases. En su forma más básica, el principio de Pascal sostiene que cualquier cambio de presión aplicado en un fluido incomprensible en un recipiente se transmitirá de manera uniforme en todas las direcciones a través del fluido. Para comprender mejor este concepto, consideremos un recipiente que contiene un fluido, ya sea un líquido o un gas, y supongamos que se aplica una fuerza o presión en un punto específico dentro de ese fluido. Según el principio de Pascal, esta presión se distribuirá por igual en todas las direcciones a través del fluido, afectando a todas las partes del mismo. Matemáticamente, esto se expresa mediante la igualdad de presiones en todos los puntos del fluido. Presión 1 es igual a presión 2, que es igual a presión 3. Lo que significa que si se aplica una presión en un punto dentro de un fluido, esta presión se transmitirá de manera igual a todos los demás puntos dentro del fluido. Esta uniformidad de la transmisión de la presión es clave para entender el funcionamiento de varios dispositivos y sistemas basados en el principio de Pascal. Un ejemplo se encuentra en los sistemas de frenos hidráulicos de los vehículos. Cuando se pisa el pedal del freno, se aplica una presión a un cilindro maestro que contiene un líquido. Esta presión se transmite a través del líquido a cilindros más pequeños en las ruedas, generando una fuerza de frenado proporcionalmente mayor y permitiendo detener el vehículo de manera eficiente. En resumen, el principio de Pascal es una ley fundamental en la física de fluidos que describe la transmisión uniforme de la presión en un fluido confinado. Sus aplicaciones son amplias y van desde dispositivos simples, como los gatos hidráulicos, hasta sistemas más complejos como los frenos hidráulicos, contribuyendo significativamente el desarrollo de la ingeniería y la tecnología moderna. Para empezar estos experimentos debemos tener en cuenta que no todo es 100% exacto y que es un aproximado. Primero, tenemos el principio de Pascal, el cual ya hemos explicado. Para iniciar fuimos al navegador y buscamos este simulador, el cual nos ayudará a entender este principio. Al entrar nos dice esto: en este laboratorio verá cómo equilibrar diferentes masas cuando dos partes de un sistema cerrado lleno de fluido tienen radios diferentes. Cuando esté listo para comenzar esta actividad, haga clic en el botón comenzar. Dimos clic en comenzar y ahora sí salió lo importante. Primeramente, el ejercicio nos pide que fijemos el radio del pistón 1 en 30 milímetros y la pesa 1 en 230 gramos. Después fijaremos el radio del pistón 2 en 50 milímetros y vamos a determinar el peso de la pesa 2 para que el sistema quede en equilibrio. Hicimos estos apuntes donde primero colocamos los datos que teníamos, pero primero teníamos que transformar los milímetros por metros y los gramos por kilogramos para poder hacer nuestras operaciones, y solo nos quedaría encontrar la masa 2. Luego empezamos a calcular las dos áreas, que se obtiene de multiplicar pi por radio al cuadrado, en este caso 3.14 por 0.03 metros al cuadrado, y nos dio el resultado 0.002826 metros al cuadrado del área 1. Para el área 2 es el mismo procedimiento, 3.14 por 0.05 al cuadrado, con resultado de 0.00785 metros al cuadrado. Después tenemos que calcular la fuerza 1, en este caso masa por gravedad, que sería 0.23 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y nos dio 2.254 newtons. Ahora tenemos que calcular la fuerza 2. Usamos la fórmula de fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2, donde despejamos la fuerza 2. Primero pasamos multiplicando el área 2, que está dividiendo al lado contrario, y nos quedaría fuerza 1 por área 2 entre área 1 es igual a fuerza 2. Entonces ahora sustituimos valores
y nos quedaría que la fuerza 2 es igual a 6.2611111111. Y ahora por último tenemos que sacar lo que nos interesa, que es la masa 2. Primero colocamos la fórmula de la fuerza 2, que es la masa por gravedad. Despejamos masa y nos quedaría fuerza 2 entre gravedad es igual a masa. Por último, sustituimos valores y nos quedaría que masa es igual a 0.6388. Volvemos al simulador y colocamos en masa 2 el valor que nos salió y después damos clic en el recuadro ese gris que se encuentra debajo de la línea marcada, que se encuentra en medio de los tubos, y nos aparece que el sistema en completo equilibrio, y terminamos este principio. Este principio también es utilizado en numerosas aplicaciones prácticas, como en la industria naval, la arquitectura, la fabricación de dispositivos médicos y muchas otras áreas donde la flotación y el desplazamiento de fluidos son factores importantes. Ahora que hemos explorado la teoría detrás del principio de Arquímedes, es hora de ver cómo este principio se aplica en la práctica. A través de una serie de ejemplos demostraremos cómo el principio de Arquímedes influye en el comportamiento de diferentes objetos cuando están sumergidos en fluidos. Por ejemplo, cuando colocamos un objeto en un recipiente con agua, este desplaza una cierta cantidad de agua, y esa cantidad de agua ejerce una fuerza hacia arriba sobre el objeto. Esta fuerza de flotación es lo que hace que los objetos floten en el agua, o parezcan más ligeros cuando están sumergidos en un líquido. El principio de Arquímedes es fundamental para entender el comportamiento de los objetos en los fluidos, desde el diseño de barcos y submarinos hasta la determinación de la densidad de materiales y la función de los dispositivos de flotación como los chalecos salvavidas. El principio de Arquímedes establece que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación igual en magnitud al peso del volumen del fluido desplazado. En términos más simples, esto significa que cuando un objeto es sumergido en un fluido, ya sea líquido o gas, experimenta una fuerza hacia arriba conocida como fuerza de flotación, que es igual al peso del fluido que desplaza. Arquímedes. Ahora tenemos el principio de Arquímedes, el cual ya también hemos explicado. Igual que en el anterior, fuimos al navegador y buscamos este simulador, que nos dio algunas explicaciones de cómo se utilizaba y cómo obteníamos los datos que tenemos que encontrar. Primer experimento. Entonces empezamos con el primer experimento, que dice: las tres esferas tienen el mismo volumen, 10 centímetros al cubo, pero son de distinto material. Anota el peso de cada esfera, luego haz clic sobre cada una de ellas para sumergirlas en agua. Anota su peso aparente y calcula el empuje que ejerce sobre el agua cada una de ellas. En nuestros apuntes colocamos los siguientes pasos. Peso 1 es igual a 0.4 newtons. Peso 2 es igual a 0.5 newtons. Peso 3 es igual a 0.25 newtons. Estos pesos son los que tiene cada esfera sin estar sumergida. Después damos clic en cada esfera y al sumergirla su peso cambia. Tenemos peso aparente 1 es igual a 0.3 newtons. Peso aparente 2 igual a 0.4 newtons. Peso aparente 3 0.15 newtons. Con estos datos tenemos que calcular el empuje que ejerce el agua sobre las esferas. Para calcular el empuje tenemos que restar el peso real menos el peso aparente. Entonces realizamos cada una de las operaciones y nos quedó que todos los empujes tienen el mismo valor, que es de 0.1 newtons. Entonces en nuestra tabla colocamos todos los datos y terminamos el experimento. Como conclusión, fue otro experimento muy sencillo. Segundo experimento. Ahora empezamos con el segundo experimento, que dice: las esferas de la figura están fabricadas con el mismo material, pero cada una de ellas tiene distinto volumen. Anota su peso. Haz clic sobre ellas para sumergirlas en agua. Calcula el empuje que el agua ejerce sobre cada una de ellas. En nuestros apuntes colocamos los siguientes datos. Peso 1 es igual a 0.4 newtons. Peso 2 es igual a 0.5 newtons. Peso 3 es igual a 0.3 newtons. Estos pesos son los que tiene cada esfera sin estar sumergidas.
Después, dando clic en cada esfera y al sumergirla, su peso cambia. Tenemos peso aparente 1 igual a 0.3 newtons, peso aparente 2, 0.37 newtons, peso aparente 3, 0.22 newtons. Con estos datos tenemos que calcular el empuje que ejerce el agua sobre las esferas. Para calcular el empuje tenemos que restar el peso real menos el peso aparente. Entonces realizamos cada una de las operaciones y nos quedó que el empuje 1 es igual a 0.1 newtons, el empuje 2 es igual a 0.13 newtons y el tercero es igual a 0.08 newtons. Seguimos con el tercer experimento. Los cuerpos que prenden de los diámetros están fabricados con el mismo material y tienen el mismo volumen, 10 centímetros al cubo. Determina el empuje que el agua ejerce sobre cada cuerpo. En nuestros apuntes colocamos los siguientes datos. Peso 1, 0.4 newtons, peso 2, 0.4 newtons, peso 3, 0.4 newtons. Estos pesos son los que tiene cada esfera sin estar sumergidas. Después damos clic en cada esfera y al sumergirla su peso cambia. Tenemos peso aparente 1, 0.3 newtons, peso aparente 2, 0.3 newtons y peso aparente 3, 0.3 newtons. Con estos datos tenemos que calcular el empuje que ejerce el agua sobre las esferas. Para calcular el empuje tenemos que restar el peso real menos el peso aparente. Entonces realizamos cada una de las operaciones y nos quedó que todos los empujes tienen el mismo valor, que es de 0.1 newtons. Entonces en nuestra tabla colocamos todos los datos y terminamos el experimento. Y seguimos con el cuarto experimento, que dice que los tres líquidos tienen distinta densidad. El líquido 2 es el más denso y el 3 el menos denso. ¿Afectará la densidad del líquido al valor del empuje? ¿Y cómo le afectará? En nuestros apuntes colocamos los siguientes datos. Peso 1, 0.4 newtons, peso 2, 0.4 newtons y peso 3, 0.4 newtons. Estos pesos son los que tiene cada esfera sin estar sumergidas. Después damos clic en cada esfera y al sumergirla su peso cambia. Tenemos peso aparente 1 de 0.3 newtons, peso aparente 2, 0.2 newtons y peso aparente 3, 0.35 newtons. Con estos datos tenemos que calcular el empuje que ejerce el agua sobre las esferas. Para calcular el empuje tenemos que restar el peso real menos el peso aparente. Entonces realizamos cada una de las operaciones y nos quedó que el empuje 1 es igual a 0.1 newtons, el 2 es igual a 0.2 newtons y el 3 es igual a 0.05 newtons. Entonces en nuestra tabla colocamos todos los datos y terminamos el experimento. Como conclusión, la densidad del líquido afecta al valor del empuje. Un líquido más denso proporcionará un mayor empuje en comparación con un líquido menos denso para el mismo objeto sumergido. Ahora empezamos con el quinto experimento que dice, sube y baja el dinamómetro. Varía con la profundidad el empuje que el agua ejerce sobre el cuerpo. Primero subimos el dinamómetro hasta lo más alto y fuimos bajando poco a poco para determinar si el peso variaba. Pero no fue así, siguió pesando lo mismo. Sexto experimento. Ahora empezamos con el sexto experimento que dice, pulsando la tecla play, va introduciendo el cuerpo poco a poco en el agua. El volumen de agua que desaloja el cuerpo, igual al volumen del cuerpo introducido, se recoge en un recipiente que pende de otro dinamómetro, B. Anota el peso aparente y el peso del agua desalojada. En nuestros apuntes colocamos los siguientes datos. Peso 1A es igual a 0.5 newtons, peso 2A es igual a 0.45 newtons, peso 3A es igual a 0.4 newtons, peso 4A es igual a 0.35 newtons, peso 5A es igual a 0.3 newtons. Esos pesos son los que tiene el dinamómetro 1 y como cada vez que el agua pasa el otro recipiente, el peso va cambiando y anotamos también el peso del otro recipiente cada vez que le llega agua. Con estos datos tenemos que calcular el empuje que ejerce cada que pase el agua. Entonces en nuestra tabla colocamos todos los datos y terminamos el experimento. Y terminamos con todos los experimentos que teníamos.